Seguro que a nadie se le escapa que cada vez en nuestro país hay más personas migrantes trabajando regularmente. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo una persona de un país extranjero y extracomunitario, fuera de la Unión Europea, puede conseguir un permiso de trabajo en España. Buenos días, estimados seguidores. Para el episodio de hoy cuento con la intervención de lujo de una abogada especialista en extranjería, Rebeca Hidalgo. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Hoy vamos a hablar sobre un asunto que es muy interesante porque, como he dicho en la entradilla del vídeo, cada vez hay más personas migrantes en nuestro país que lógicamente necesitan un permiso de trabajo para poder firmar un contrato y ganarse sus habichuelas. Bueno, un contrato de trabajo o darse de alta como autónomos, ambos supuestos. Exactamente, existe la posibilidad de solicitar una autorización de residencia y de trabajo. Puede ser también la posibilidad de solicitar solo una autorización de residencia para formarse. Eso va a depender del permiso de residencia que solicitemos. Claro, para esquematizar, antes de empezar y entrar en materia, ¿qué vías de acceso al trabajo tenemos en España para personas extranjeras? Bueno, lo primero es que diferenciar o distinguir si el ciudadano extranjero se encuentra en el país de origen o ya está en España. En el caso de que esté en el país de origen, existe una autorización de residencia y trabajo que se solicita desde el ciudadano extranjero en el país de origen y la empresa que lo ha elegido para trabajar solicita ese permiso en España. También existe un supuesto particular de la autorización de residencia y trabajo para personal altamente cualificado, pero ese es un supuesto concreto del que hablaremos en otro podcast. Ahora bien, si ahora el ciudadano extranjero ya está en España, ¿qué supuestos le autorizan a trabajar al ciudadano extranjero? Pues un supuesto concreto de estancia por estudios, que es muy particular, que se hace siempre apenas entra el ciudadano extranjero a España, en los primeros 60 días. También es de recalcar que la estancia por estudios también se puede solicitar en país de origen. Y en ese supuesto el estudiante estudia, pero le autorizan a trabajar cuenta ajena o cuenta propia. Eso sería, por ejemplo, el caso de los médicos, ¿no?, de Cuba o médicos de otros países. Exactamente. En el caso de aquellos ciudadanos extranjeros que son médicos y que vienen a hacer el MIR aquí en España, pues en ese caso son estancias por estudio y trabajan. Pero bueno, eso es un supuesto concreto del que hablaremos en otro podcast. Entonces, la forma de entrar para ellos a España es mediante un permiso de residencia por estudios de estancia por estudios. Que son distintos casos. Claro. Sí, no, es que en esta materia la especialista eres tú, yo no distingo una patata de una cebolla. Entonces, entran con un permiso de estancia por estudios y durante ese permiso de estancia trabajan y estudian. Y ya tramitan un permiso de trabajo definitivo. Luego modificarán, pero esto en el caso, estamos hablando del MIR, pero podría ser un grado universitario, exactamente. Realizan un máster en España y una vez finalizado el máster pueden modificar de estancia por estudio a trabajo cuenta ajena, pero durante los 2 años del máster que tienen una autorización de estancia por estudio también le autoriza a trabajar cuenta propia o cuenta ajena. La curiosidad de esto es que la cuenta ajena solo le autoriza a trabajar 30 horas a la semana y cuenta propia, pues no existe límite. Claro, es que no existe tampoco el trabajo autónomo a tiempo parcial. Exactamente. El trabajo autónomo es indefinido, habitualmente a tiempo completo, 40 horas, 50 o 80 que echamos muchos autónomos, ¿verdad?, a la semana. Exactamente. Bueno, entonces, esto sería para personal o trabajadores migrantes cualificados, ¿no?, que vienen con un título universitario, vienen con algún título formativo. Luego están los casos de trabajadores que no tienen ninguna formación.
Para estos trabajadores, ¿qué oportunidades tienen para conseguir un permiso de trabajo? Desde país de origen, siempre que la empresa presente una oferta de empleo y se encuentra en situación nacional del empleo, profesión de difícil cobertura, tenga un familiar directo, madre, padre, que sea ciudadano español o residente. ¿Qué se considera de difícil cobertura? ¿Qué empleos son de difícil cobertura, existen por ejemplo? Un listado que cada 3 meses van sacando las comunidades autónomas. Los servicios de empleo. Exactamente, y con un listado de profesiones de difícil cobertura. Cada 3 meses va cambiando. Por ejemplo, hay en algunas comunidades autónomas son camioneros, metalúrgicos, en fin, depende de la profesión. Un camionero a día de hoy... En algunas comunidades autónomas. En algunas comunidades, un transportista de estos que lleva un tráiler se puede considerar un empleo de difícil cobertura y puede justificar contratar a un trabajador extranjero, un trabajador extracomunitario. Sí, la empresa tendrá que hacer la oferta de empleo en la provincia donde esté ubicada, presenta su contrato de trabajo firmado por ambos, medios económicos, etcétera, y una vez que la oficina de extranjería ha decidido que sí, que el trabajador puede venir a España, se le envía la resolución favorable al trabajador en el país donde esté, él tiene que tramitar el visado en el consulado español donde esté residiendo y se le visa el pasaporte como trabajador cuenta ajena. Claro. Ya entra a España con un permiso de residencia por 1 año y en el plazo de 1 mes desde que entró a España, la empresa tiene que darle de alta, se le informa a extranjería de que ya ha estado de alta y ya tiene su tarjeta de residencia. ¿Y esta tarjeta de residencia y permiso de trabajo se aprueba de forma indefinida? ¿Hay que renovarla cada X? ¿Existe posibilidad de que llegado a un punto se desautorice y tenga el ciudadano que volver a su país o quedarse en situación irregular en España? Una vez que el trabajador tiene el permiso de residencia por 1 año y entra a España y la empresa le da de alta en la Seguridad Social, se comunica a extranjería, el trabajador ya tiene su TIE, el trabajador va a tener un permiso de residencia, trabajo cuenta ajena durante 1 año. Y no se le va a desautorizar. Pero es verdad que luego al año tiene que renovar ese permiso de residencia. ¿Y puede ser que se le deniegue esa renovación? ¿Cómo? Perdón. ¿Se le puede denegar esa renovación del permiso de residencia? Se le puede denegar esa renovación. Se le puede denegar esa renovación si no cumple con los requisitos que exige la ley en relación con la renovación de residencia y trabajo. Y hay que irse al supuesto concreto. El supuesto concreto serían las circunstancias del trabajador. Cada residencia tiene unos requisitos. En general son 3 meses, 6 meses, etcétera, de trabajo. Lo fundamental es no tener antecedentes penales ni policiales, pero el resto son requisitos muy concretos de cada una de las residencias o estancias. ¿Me explico o no? Sí, sí. Llegados a este punto, me gustaría centrar la entrevista en el tema del arraigo, que es una posibilidad que tienen las personas extranjeras que ya residen en España para conseguir un permiso de trabajo, ¿verdad? Hay de varios tipos. Sí, el supuesto del arraigo es cuando el extranjero ya está en España, y esto es importante destacarlo, el extranjero tiene que estar en España, no se puede hacer nunca un arraigo en el país de origen. Y dentro de los arraigos hay varios supuestos. El arraigo familiar, que es cuando se tiene un vínculo con un familiar de la Unión Europea o en general español. Arraigo social, cuando se lleva más de 3 años en España. El arraigo laboral, del que podemos hacer un podcast porque es un tema bastante interesante, y en este caso te exigen 2 años estando en España, de forma regular o irregular. Y el arraigo para la formación, que es importante destacar que en este arraigo no te autorizan a trabajar, pero luego se puede modificar el arraigo para la formación a trabajo cuenta ajena. Claro, entonces el arraigo laboral, que me has dicho que es muy interesante, es un arraigo que estando en España, incluso en situación irregular, puedes estar viviendo en España sin ningún tipo de residencia durante un mínimo de tiempo y puedes solicitar este arraigo, este permiso para residir y trabajar en España. El arraigo laboral solo se puede solicitar si estamos en situación irregular. No se puede solicitar estando con una estancia por el estudio y tenemos trabajo no se puede estar en situación regular para solicitarlo. Sí o sí tiene que estar en situación irregular. Pero durante los 2 años anteriores que te exige la ley de residencia en España, puede ser que durante esos 2 años inclusive tenés que estar en esos 2 años con un permiso
que te autorice a trabajar. Ese es el requisito fundamental del arraigo laboral. ¿Por qué? Te exigen 2 años de estar en España, regular o irregular. 2 años de estar en España. Aparte, tendrás que presentar antecedentes penales de tu país de origen, carecer de antecedentes penales y policiales en España, y además deberás demostrar que llevas 6 meses trabajando cuenta ajena a 40 o a 30 horas semanales. Y es importante en este caso tener presente que esos meses de cotización has tenido una autorización para trabajar. Esto surgió, este tipo de arraigo surgió tras el asilo político. A la gente se le denegaba el asilo político, pero llevaba trabajando 6 meses. Y entonces se solicitó el arraigo laboral. Ahora, el asilo político ha quedado en una situación bastante más compleja con el transcurso del tiempo y el arraigo laboral ya ahora se aplica en los supuestos de gente que por el motivo que sea se ha quedado sin residencia, sin asilo o sin estancia por estudios en el que le ha autorizado trabajar, y entonces al final nos lleva a que ha cotizado durante 6 meses a 30 horas o a cuenta ajena o cuenta propia, y entonces en ese caso nos permitirán solicitar una residencia por arraigo laboral, pero solo en ese caso, que ha tenido trabajo con autorización de estancia, de residencia o de refugiado. Y en el caso del arraigo por formación, ¿este sería apto para personas que vienen a estudiar a España una FP o una carrera universitaria, no? No, carrera universitaria no. Solo Eso es muy FPs. importante. El arraigo para la formación está pensado para aquellos ciudadanos extranjeros que llevan en España 2 años de forma regular o irregular, pero que por lo que sea se han quedado en situación irregular. Y la idea es que el extranjero se capacite para tener trabajos poco más cualificado. Entonces, lo que dice el arraigo para la formación es que autorizará a ciudadano extranjero a residir en España, no a trabajar, durante 1 año, y durante ese año deberá realizar una formación reglada, autorizada por el Ministerio de Educación. Es decir, que no vale cualquier academia, sino una academia Que ya haya sido autorizada por el Ministerio. Exactamente. Yo siempre les digo a mis clientes que se vayan a la oficina del INEM o del Labora, a donde hay búsqueda activa de empleo. Siempre hay cursos de formación, de capacitación profesional, y en esos cursos tienen que ser de 240 horas, puede ser presencial o online, una parte, no toda, puede haber prácticas, y la finalidad es que realice una formación que sea práctica. No puede ser un máster, no puede ser un doctorado, no puede ser un grado universitario, no te aceptan eso, te aceptan un curso práctico, peluquería, fontanería, electricidad, etcétera, cualquier formación práctica. Cursos cortos. Después de esta formación se puede tramitar un permiso de trabajo. Sí, exactamente. Se modifica la residencia de arraigo para la formación a trabajo cuenta ajena. Esto es importante destacar. No es una modificación al uso, sino es una modificación de esa residencia. Entonces, el trámite es con un contrato de trabajo, porque el ciudadano extranjero ha tenido un permiso de residencia de arraigo por la formación y por eso se modifica. Y es un trámite mucho más simple que, por ejemplo, el arraigo social. Claro. El arraigo social y el arraigo familiar ya serían otras vías distintas, ¿no? Que ya no tienen nada que ver con el trabajo ni con la formación. De eso ya en todo caso podemos hablar en otros vídeos. Pero bueno, sí que está bastante bien saber que existen distintas opciones para conseguir ese permiso de residencia y trabajo en España, porque, como he dicho en la entradilla, cada vez vienen más personas extranjeras a nuestro país. Es necesario que vengan porque demográficamente aquí nacen pocos niños y no se sostiene el sistema público sin la entrada de personas extranjeras. Y como hemos comentado en este podcast, pues existen distintas opciones para acceder al trabajo en España. Grabaremos otro podcast e intentaremos ampliar información y, por mi parte, ampliar conocimiento sobre esta materia, que está muy bien y que debemos conocer porque está plenamente vigente en el orden del día, como se diría. Pues bueno, Rebeca, yo creo que por hoy pondremos punto y final al episodio.
y te invito a venir otro día y a grabar otro podcast sobre arraigo laboral o sobre cualquier otra materia. Te agradezco muchísimo la colaboración. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en los próximos podcasts. Pues nos despedimos de todos vosotros, os mandamos un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.